Muchos de nosotros conocemos los logros de San Martín. Sabemos de sus batallas, del cruce de los Andes, pero poco es lo que sabemos del niño que se convirtió en un gran hombre. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú en 1768. Yapeyú había sido fundada por los jesuitas en 1627 y después esta se transformó con el tiempo en el más importante centro ganadero del Río de la Plata. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gómez, quien inició la carrera militar como soldado del regimiento de Lisboa, prestó servicios en África y Orán, y Gregoria Matorros del Ser, ambos españoles. Estos llegaron al Virreinato del Río de la Plata comprometidos en 1765. Años después se casaron. Ya en 1774, el virrey Juan José de Bertiz designó a Juan San Martín teniente gobernador de Yapeyú y de los pueblos vecinos. La pareja partió junto a sus 3 hijos a instalarse en el pueblo. A estos se les dio el antiguo colegio jesuita como residencia. Como ya hemos mencionado antes, José de San Martín nace en 1778, siendo el quinto hijo de la familia. Como era habitual en esa época, Gregoria, su madre, contó con la ayuda de un ama para la crianza de sus hijos. Juana Cristaldo fue la niña que se encargó de atender con celo y diligencia a José Francisco, de acompañarlo en el descubrimiento del mundo y de sacudirle la tierra colorada que se prendía a la ropa del niño cuando se caía. Seguramente sus oídos estaban acostumbrados a los sonidos de la selva, a las orillas del río y a los tacones de los milicianos durante los cambios de guardia. Mitre planteaba que los y mestizos, a cuyo lado empezó a descifrar el alfabeto en la escuela democrática del pueblo de Yapeyú. Cuando contaba con 3 o 4 años de edad, abandonó Yapeyú para establecerse en Buenos Aires, porque el virrey Bertiz le ordenó a don Juan hacerse cargo de la instrucción de los oficiales del batallón de voluntarios españoles. Se trató de un cambio brusco de ambiente y paisaje, pero a pesar de ello pronto se adaptó a la nueva situación. En la escuela de la ciudad cursó las primeras letras, cercanías. Según datos de la época, en el último tercio del siglo XVIII, los niños porteños contaban con pocos juguetes, muñecas de trapo, caballos de palo, enseres corrientes. Algunos artesanos que fabricaban las figuritas para el pesebre se encargaban también de confeccionar muñecas y otros elementos de uso cotidiano en miniatura. Uno de los juegos más populares era el de las cañas. Era un juego de origen nazarí que consistía en la imitación de tácticas de guerra utilizada por los moros. El juego de las cañas era un juego dramático a través del cual los niños comenzaban a definir un nosotros y un otro contrapuesto. Es decir, el juego servía como vehículo de conformación identitaria. También, a través de él, aprendían el respeto hacia un ordenamiento social ligado a valores como la hidalguía y la sumisión de la religión católica. Además, consistía en dominar el arte de la equitación, ganarse la vida por las fuerzas de las armas y no por desempeñar un trabajo manual. Esos juegos guerreros introdujeron a José Francisco de San Martín y a otros niños de la época en la concepción del mundo que tenían sus padres. Estos eran el respeto por el ordenamiento social establecido por la monarquía absoluta y por la superioridad de las peninsulares entre los criollos y las castas. Estas ideas eran vistas como naturales por los niños. Los San Martín vivieron en la capital del virreinato hasta 1784, cuando fue aceptado el pedido de don Juan para regresar a España. Se le encargó la dirección de un regimiento en Málaga y allí se instaló la familia. José,
que tenía por entonces 8 años, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid. Allí aprendió latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, esgrima, baile, matemáticas, historia y geografía. A los 11 años ingresó como un cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya tomará parte activa en numerosos combates en España y en el norte de África. Durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente en sus grados militares hasta llegar al del segundo teniente. En la guerra contra las fuerzas napoleónicas, y ya con el grado de teniente coronel, fue condecorado con la Medalla de Oro por su heroica actuación en la batalla de Bailén en 1808. Durante este tiempo, José verá las estrategias de Napoleón que más tarde usará en la independencia de América, como por ejemplo el cruce de los Andes. El joven José no olvidaba sus orígenes americanos y estaba muy al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español, para poner a sus conocimientos y experiencias al servicio de la naciente Revolución Americana. Había tomado contacto en España con círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha por la emancipación americana. Salió de Cádiz para Londres el septiembre de 1811. Londres ya era por entonces la gran capital de la revolución industrial, a cuya sombra florecían las ideas liberales, ante todo lo económico, pero también en lo político. Allí prosperaban los grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana, una logia fundada por Francisco de Miranda, un patriota venezolano que se proponía liberar a América con la ayuda financiera de los ingleses. Durante su cuarto mes de estadía en Londres, San Martín tomará contacto con los miembros de la hermandad, sobre todo con Andrés Bello y con personas vinculadas al gobierno británico como Jane Duff y Sir Charles Stuart, quienes le hacen conocer el Plan Maitland. El plan, un manuscrito de 47 páginas, había sido elaborado por el general inglés Thomas Maitland en 1800 y aconsejaba tomar Lima a través de Chile por vía marítima. San Martín tendrá muy en cuenta las ideas del militar inglés en su campaña libertadora. Finalmente, en enero de 1812, San Martín emprende el regreso a su tierra natal a bordo de la fragata inglesa George Canning. Yo serví en el ejército español desde la edad de 13 a 34 años hasta el grado de teniente coronel de caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio en la lucha. Eso dijo José de San Martín.